Bienvenidos a la sesión número 2 del estudio del proemio. Vamos a comenzar con la página primera. Recuerden que el proemio es una sección al comienzo del libro La Doctrina Secreta, escrita por la señora Elena Petrovna Blavatsky en 1888, donde ella establece la teosofía. Teosofía es la sabiduría divina, y en este libro ella la describe y la tenemos ahora como fundamento, la base de nuestros estudios teosóficos. Estamos en la página primera, ya les mostré que se llama proemio. ¿Se acuerdan que en el proemio yo lo divido? Esto lo vimos en la sesión número 1, yo lo divido en 3 temas diferentes. El primer tema, el que vamos a comenzar hoy, consiste de 11 páginas o 12 páginas y contiene el vocabulario y las ideas básicas para el estudio de la metafísica o de la teosofía, que es la sabiduría divina. De ahí que tenemos que tomar en cuenta de que el vocabulario que ella emplea son las ideas que tenemos que estudiar. Y de eso vamos a hablar continuamente. Ven que ahí en el proemio y en este índice del material que ella va a cubrir, el primer tema es sobre el más antiguo manuscrito del mundo y su simbolismo. Fíjense que usa la palabra el más antiguo manuscrito. Es interesante la idea que es el más antiguo manuscrito. A mí siempre me llamó la atención la palabra más. No es un antiguo manuscrito, pero es el más antiguo manuscrito. ¿Se imaginan eso? Entonces vamos a ver lo que contiene ese libro en ese manuscrito y su simbolismo. Les recuerdo que cuando vean este video y estudienlo, si tienen comentarios y preguntas, por favor, escríbanme personalmente o lo ponen en el canal de YouTube y yo las veo, y si son relevantes, entonces las contesto, las hablo, explico, leo sus comentarios en un futuro video o sesión. Bien, aquí tenemos entonces la primera página del proemio, y esta es la que vamos a estudiar. Y comienza ella diciendo lo siguiente. Se las voy a leer completa para que tengamos una idea de lo que vamos a estudiar en las próximas 2 o 3 sesiones. Dice lo siguiente: proemio, páginas de un período prehistórico. ¿Se dan cuenta? Es un libro el más antiguo. Interesante, ¿eh? Dice lo siguiente: la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua, del fuego y del aire, por un procedimiento específico desconocido. Ahora viene la teosofía y el simbolismo teosófico. Hay en la primera página un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro. A medida que lean esto, ustedes, o a medida que me oigan a mí, imagínense lo que están oyendo, para que comiencen a ejercitar la mente simbólica, y comiencen a buscar piecitas del gran rompecabezas que se llama la sabiduría divina. Nuevamente, en la primera página de este manuscrito antiguo, arcaico, encontramos un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro opaco. ¿Lo ven? Disco blanco, fondo negro. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad. Fíjense cómo va apareciendo un vocabulario teosófico. En este caso de la cosmogénesis, que es el volumen primero de la Doctrina Secreta.
Recuerden, el volumen segundo es el génesis del ser humano, antropogénesis. Entonces, representa al cosmos en la eternidad. Dos palabras muy importantes, cosmos y en la eternidad. Antes de volver a despertar la energía en singular, aún en reposo. Palabra muy importante, que significa la emanación de la palabra en sistemas posteriores. Cuidado con la palabra, porque en la traducción del libro de Laquier dice, o sea, en español dice la emanación del mundo, y es palabra en inglés. Y recuerden, el error es porque palabra y mundo en inglés es word y world. Son muy cercanas. Pero aquí está hablando de la idea platónica, la palabra, el logos. Y ahí que vamos a estudiar la idea de los logos después. Seguimos. El primero, ¿se acuerdan? Es el disco blanco en un fondo oscuro. Como sabe el que se dedica a estos estudios, representa al cosmos en la eternidad antes de volver a despertar la energía, habíamos dicho en singular, miren esta palabra, aún en reposo. La emanación, un proceso. Recuerden, hay ideas y hay procesos, hay relaciones y hay imágenes. Todo esto son piecitas que nos da la idea del rompecabezas, de la idea completa. Entonces seguimos. La emanación de la palabra en un sistema posterior, en sistemas posteriores, en filosofías posteriores. Hágase la luz. Ese es el sistema de la Biblia, donde la emanación de la palabra está antropomorfizada. El punto en el disco, hasta entonces inmaculado. Espacio y eternidad en Pralaya. Noten el empleo de la palabra sánscrito Pralaya, que en español sería reposo. Entonces, la eternidad y eternidad en reposo indica la aurora de la diferenciación. Este es el proceso, ¿verdad? De la emanación. Es el punto en el huevo del mundo. Y ella tiene un capítulo en la parte 2 titulado El huevo del mundo. La parte 2 es la simbología arcaica en su orden aproximado. Entonces, vuelvo a leer. Es el punto en el huevo del mundo, el germen dentro de este último que desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es latente o activo periódicamente y por turnos. ¿Están viéndolo? Si no, vuelvan a leer varias veces. El único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a todo vuelve. Y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, indica la presencia abstracta, siempre incognoscible, y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. El ser blanca, solo la superficie del disco, y negro, el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, otra palabra derivada del sánscrito que es manifestación. Pralaya manvantara. Recuerden que van a aprender varias palabras en sánscritos y tengan la idea en español. Reposo y emanación o manifestación del universo. Porque en esta alma, vuelvo a leer, en este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita durante
el pralaya, el reposo, el pensamiento divino. Hay un asterisco que lo vamos a estudiar en futuras sesiones, en el cual reposa oculto. Reposa significa que está dormitando, que está en reposo. El pensamiento divino en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Esto se le llama, lo llamó Barborca, el plan divino. Blavatsky no usa la palabra plan divino, pero aquí está la idea. Vamos a estudiar detenidamente esto. Lo primero que vamos a ver es la primera idea. Recuerden que cuando estudien estas páginas, estas 22 páginas del proemio, son muy densas, no hay punto y comas. Blavatsky no escribe con punto y coma, debe ser algo del 1888. Nosotros apartamos todo. Entonces, ¿qué hagan? Como estoy haciendo aquí, subrayé, ilustré, marqué con un marcador del PDF la sección que vamos a estudiar. Y este es el número 1. Busquen las ideas y subrayenlas. Si tienen el libro o en PDF. Cada idea hay que estudiarla por separada, manteniendo la unión de todas ellas. Les quiero mostrar que en la versión que estamos usando tenemos el número de la página en inglés. Esto significa desde el proemio hasta donde dice futura, es la primera página en inglés. ¿Lo ven? La primera idea que vamos a estudiar es la que nos describe Blavatsky sobre de esta manera. La que escribe estas líneas, o sea, Blavatsky, Elena Blavatsky, tiene a la vista un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables, a la acción del agua, del fuego y del aire por un procedimiento específico y desconocido. Fíjense que el comienzo de Isis sin velo, el primer libro que escribió Blavatsky en la Sociedad Teosófica en 1877, ella nos abre en la página primera, lo ven aquí, 1877, sección 1, página 1, esto es lo que significa, y también nos dice algo similar. A mí me parece muy interesante, porque esto tiene este sentido cabalista. Yo estoy muy interesado en el estudio de la Cábala. Dice lo siguiente: hay en un lugar de este mundo un libro de tan remota antigüedad que los arqueólogos lo atribuirían a una época de incalculable cómputo y no acertarían a ponerse de acuerdo sobre la materia de que está compuesto. Es el único ejemplar manuscrito que de dicho libro se conserva. El más antiguo tratado hebreo de ciencia oculta, el Sifra de Zeniuta, es una compilación de aquel manuscrito. Estudien esto de Isis sin velo, es muy interesante. Para mí es el mismo libro. Aquí habla de tan remota antigüedad. En el índice del proemio nos habla del libro más antiguo. ¿No? Interesante, ¿les parece? Vean lo que dice del dibujo, del círculo, del arco luminoso. Compárenlo, etc. con lo que estamos estudiando. Otra de las ideas que les recomiendo es que vean en otras filosofías y en otras culturas, metafísicas, etcétera, mitologías, donde se habla de estos tipos de libros. Y me llamó la atención de que en el Popol Vuh, esta es la traducción que yo estudié de Adrián Recinos, él dice lo siguiente en el preámbulo del Popol Vuh. Esto está escrito por esta gente, ¿verdad? Los mayas. Dice: existía el libro original, escrito antiguamente, pero su vista está oculta al investigador y al pensador. Fíjense que es la misma idea, está oculta. Es un libro secreto, ¿lo ven? Y como eso yo he encontrado en la biblioteca gnóstica que es del pueblo en Nag Hammadi. Eso se llama la biblioteca de Nag Hammadi. Hay varios libros gnósticos. Hay unos de ellos donde hablan de libros muy antiguos.
Hay muchos relatos alquímicos donde hablan de libros muy antiguos, etcétera, etcétera. También a David Regal y su esposa Nancy en el 1999 escribieron un libro sobre los libros secretos de Blavatsky. 20 años de investigación sobre eso. En inglés, no creo que esté en español. El que habla inglés es una magnífica referencia. Continuamos por la siguiente idea que vamos a estudiar. Fíjense, estamos estudiando ideas en la página primera del proemio. Y dice lo siguiente. Hay en la primera página un disco blanco inmaculado dentro de un fondo negro opaco. Aquí tengo un dibujo abajo donde está descrito, ¿verdad? ¿Lo ven? En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Esta es la segunda ilustración. El primero, como sabe el que se dedica a estos estudios, como nosotros, representa el cosmos en la eternidad. Esto hay que llevar, y por eso les pido que lo ilustren. Tomen un lápiz, hagan esta ilustración y digan, esto representa, y lo digan en voz alta, que quede grabado en el alma. Este es el símbolo que representa al cosmos en la eternidad. Y eso es lo que vamos a estudiar. Esta es la fundación de la cosmogénesis. Este es el primer símbolo, la primera instrucción. Tenemos un símbolo que nos representa el cosmos en la eternidad. Antes de volver a despertar la energía en reposo, que es la emanación de la palabra en los sistemas posteriores, como hágase la luz. Y en el Popol Vuh hay una muy parecida, etcétera, etcétera. Esta es la primera idea. Aquí les tengo unas notas para estudio, 4 notas, y dice lo siguiente. Noten, anoten, subrayen las palabras, ideas, y hablé también de procesos que están presentadas. Al que le gusta hacer eso. Al que no, téngalo presente. Formen imágenes mentales de estas ideas. Recuerden que para un estudio contemplativo, tienen que saber en qué concentrarse. En otras palabras, yo siempre digo que el objeto interno de concentración o de contemplación tiene que ser nuestro amigo. A un amigo lo conocemos adentro y afuera. Lo conocemos su alma. Y a eso es lo que tenemos que contemplar. Concentrar es un aspecto mental en el cual conocemos todo lo de ella, y contemplar es el fluido de esa concentración donde lo vemos ya más intuitivamente. Y ahora el símbolo nos habla, la imagen nos habla, porque la conocemos, la sabemos y ahora la estamos contemplando. Vamos a hablar más de ese proceso de contemplación después. Entonces, fíjense la idea que tenemos aquí. Es el universo. Y nos las muestra en varias maneras. Una, es eterno. Se llama cosmos. El universo en reposo o pralaya. El universo manifestado o en Manvantara. ¿Cuál es el primer problema que vamos a encontrar en el estudio de la teosofía? Que no hay palabras adecuadas para describir ideas luminosas transformativas. La idea del universo requiere 3 palabras, 3 nombres, pero solo tenemos una y Blavatsky usa el otro, el cosmos. Tenemos la idea del universo en su estado eterno o en su cualidad de la eternidad. Ella lo llama cosmos, aunque algunas veces no. Tenemos el universo en su estado de reposo, en pralaya. Eso es otra palabra, porque tiene una función diferente, una actuación diferente, no hay nada en movimiento. Ella asocia y es como un proceso análogo que ella nos dice en Ciencia y en Teosofía, en el libro 3, que en el estado de pralaya es análogo a lo que la ciencia llama el grado 0 de Kelvin. No sé si así se dice en español, pero bueno. Donde cesa el movimiento de los átomos.
el estado de Laya. Pero entonces tenemos un universo en reposo. Entonces cuando uno dice universo, ¿qué significa? ¿Lo estás hablando en su aspecto eterno? ¿Lo estás hablando lo estás describiendo en su aspecto de reposo, de manifestación? Porque las tres ideas son el universo. ¿Lo ven? Manifestado en reposo y eterno. Hay tres palabras que describen el universo. Yo por lo general cuando hablo del universo lo hablo y lo describo en su estado de reposo, en su estado de manifestación o manifestado, en su naturaleza eterna. Es así. ¿Lo ven? Así no hay duda en qué estado, en qué hablamos. Por ejemplo, si digo el universo en su cualidad eterna está en un movimiento activo y ahí yo estoy hablando con mi vecino, bueno, eso no puede existir porque es la eternidad absoluta del universo. Ahí no hay nada, ahí está el todo. Y esa es la nada y el todo de los budistas y de los cabalistas. Fíjense bien, nuestro problema es vocabulario. El vocabulario teosófico es muy importante comprenderlo y eso es lo que estamos ahora dedicados a estudio. La primera idea que nos presenta Blavatsky es la idea del universo. Cosmos, el universo eterno. Y tenemos el universo eterno, pero también periódico, en estados de reposo y manifestado en turnos. Esa es la ciclicidad, periodicidad del universo. Seguimos entonces. Y de ahí que viene palabras como el despertar, ¿ven? El primero, como sabe, el que se dedica a estos estudios representa al cosmos, una palabra que es el universo, en la eternidad, antes de volver a despertar. Ahora es el aspecto periódico del universo. La energía, que está en singular porque está en su aspecto eterno o en reposo. La emanación de la palabra en sistemas posteriores. Es muy importante que estudien palabra por palabra, idea por idea, la teosofía y sobre todo el proemio. Cuando hablamos de energía, para Blavatsky energía es equivalente a seres divinos, a Dhyan-Chohans. Porque los Dhyan-Chohan, aunque no los vemos, vemos la energía, vemos las energías, vemos las fuerzas, vemos los poderes que existen en lo manifestado del universo y eso solo ocurre porque hay jerarquías divinas. Divinas significa metafísicas, o superiores al ser humano o inferiores al mundo animal, vegetal, mineral, o sea, que no son visibles. Y en singular significa la idea de las jerarquías divinas como unidad en el estado de reposo. Antes que emane la palabra la va a decir el logos, hágase el universo, hágase la luz. Ya en manifestación, el uno, el punto, comienza a ser los muchos. Ahí tenemos todas las energías, ahí tenemos todas las jerarquías ya manifestándose o manifestadas. Entonces, por ejemplo, fíjense la idea de la oscuridad. En la estancia 3, versículo 7 o sloka 7 en la página 27, miren cómo Blavatsky usa las palabras espacio, oscuro y blanco cuando habla de logos como el espacio luminoso, hijo del oscuro espacio que surge del abismo de las grandes aguas oscuras. Fíjense cómo usa la palabra oscuridad para describir al primer logos, al punto en el círculo. Y el espacio luminoso para describir al tercer logos y al universo manifestado o en manifestación. Esto es muy complicado, recuerden, esto es teosofía, esto es sabiduría divina. No crean que con la primera
lectura se van a despertar. Pero sí tiene que resonar que hay algo muy divino, muy espiritual. Hay una conexión del alma humana con el alma del universo. Y ahí es donde vamos. Entonces, cada palabra en el proemio va a ser utilizada para describir las estancias de Xi'an, que es el estudio más profundo de la doctrina secreta, en cosmogénesis y en antropogénesis, y están descritas en su aspecto eterno, en singular y en mayúscula, en su aspecto de pralaya, que aparece como si fuera eterno, pero está en reposo, y en su aspecto de manifestación, y ahí vemos la multiplicidad. En otras palabras, la luz, las luces, energía, energías, elemento, elementos, poder, poderes, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, como energía. En la estancia 4 presenta la diferenciación del germen del universo en la jerarquía septenaria de poderes divinos conscientes, que son las manifestaciones activas de la suprema energía una. Esta energía una es exactamente la idea de la energía. Ven cómo enlazar es una técnica de estudio muy importante, porque si no, tienen que aprenderse de memoria de la primera página del proemio la palabra energía y hasta ahí quedó. Pero cuando estudian las estancias de Xi'an, ven cómo la usa. Esto que está en reposo, ahora son los poderes divinos conscientes. Son jerarquías septenarias que están descritas en esa estancia 4. El germen que ella nos explicó, que es el punto en el círculo, en el proemio, como la primera visión, la primera contemplación, la primera imagen del universo entrando en su estado de manifestación, es el germen en el círculo. Ahora es el germen del universo. Ahora, con relación a la palabra, nos dice en la página 7, Narayana, la deidad, moviéndose sobre las aguas abstractas del espacio, se transforma en las aguas de sustancia concreta movidas por él, que viene a ser ahora la palabra o el logo manifestado. Esto lo vamos a estudiar en la página 7. Y ahí vamos a ver cómo esto se explica en la Biblia al comienzo de Génesis, cuando el logos cabalístico, ¿verdad?, se movía sobre las aguas del universo. Esa es la palabra, hágase la luz, hágase el mundo, hágase la tierra, etcétera, etcétera. Ven cómo cada palabra, y este es lo que les quiero decir, tiene en el futuro su explicación. Para terminar esta sesión, vamos a leer el siguiente tema, que es el punto en el disco. Hasta entonces, inmaculado, espacio y eternidad en Pralaya, indica la aurora de la diferenciación, que es el Manvantara, que es la manifestación del universo, el comienzo del universo. Es el punto en el huevo del mundo. Fíjense las nuevas palabras que ahora tenemos. Tenemos la palabra espacio, eternidad, aurora de la diferenciación. Eso es un proceso. Noten palabras y procesos y sus relaciones. Es el punto en el huevo del mundo. ¿Qué es el huevo del mundo? ¿Qué es el punto? Bueno, el círculo es el huevo del mundo. El punto es el germen, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en la lectura anterior. Y ahora nos dice el germen de este último que desarrollará el universo. Es como la raíz del universo. El punto de partida del universo, el germen. ¿Lo ven? Punto de partida del universo. Ahí va a estar todo el universo. Ahí está la potencialidad del universo. En ese punto. ¿Lo ven? Hagan una amistad perfecta con estos dos símbolos que nos ha presentado Blavatsky. Es el todo. El cosmos infinito y periódico. Germen que es latente y activo periódicamente y por turno.
Vean constantemente el uso que hace Blavatsky de la idea eterno y periódico al mismo tiempo. Eterno y periódico. Esto lo vamos a estudiar en la próxima sesión. Tenemos 30 minutos. A mí me gustaría que estas sesiones sean cortas para darles oportunidad para que las lean, estudien. Entre más lean y estudien, releen y reestudien, investiguen, formulan estas ideas, estas imágenes en su alma, más luminosidad, transformación van a adquirir. Y con esto terminamos la segunda sesión. Como siempre, me gustaría preguntar a Carolina y Daniel si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna idea. Gracias, Martín. Pues sí, creo que es súper importante todo esto que nos está dando del proemio, porque la misma Blavatsky en las clases privadas que tuvo en la Logia de Londres enfatizó que las tres proposiciones fundamentales no eran un simple resumen, sino que la raíz de esa sabiduría que ella estaba tratando de transmitirnos. Y el mismo coronel Bowen, perdón, anotó que según lo que él entendió, que ella las consideraba una llave que abría toda la comprensión de esos misterios de la vida, del cosmos, del hombre, y que si nosotros como estudiantes no entendemos estas tres proposiciones, pues lo que viene a continuación pues no va a encajar, no va a haber coherencia, no lo vamos a entender, va a ser un enigma que no lo vamos a entender. Así que la importancia radica en que son verdades universales y que además Blavatsky afirmó que están presentes en todas las religiones, en todas las filosofías del mundo, y por eso debe ser un estudio, como nos comentaba, minucioso, detallando cada idea, cada proceso, tratar de, cada uno a su nivel, tratar de comprender e integrar esas ideas o esas realidades para luego poder expandirnos a la lectura que continúa al mismo. Así que Gracias. es importante. Gracias. Gracias. Daniel, ¿alguna pregunta, alguna duda, comentario? Sí, Martín, bueno, ¿cómo no tener dudas del proemio, no? Mira, Martín, yo tengo aquí una preguntita. Sabes que en una de tus láminas nos muestras y nos dice que universo y cosmos es lo mismo, ¿no? Pero ella también nos muestra el término espacio. Entonces, mi pregunta es, ¿espacio, cosmos y universo es la misma o espacio tiene una connotación diferente? Entonces, fíjate tú, cuando nosotros nos preguntamos cosas así, es porque estamos viéndolo desde el punto de vista humano, estamos tratando de comprender la unidad de todas las cosas. Entonces, dependiendo de nuestro punto de partida, de nuestro estudio, vamos a determinar que el primer diagrama, el primer simbolismo, o como nos presentó Blavatsky, es el disco en un fondo oscuro, o un punto en el disco en el fondo oscuro, representa al universo, al cosmos, al espacio, a la materia, al plano de actividad de todo el universo, etcétera, etcétera. O sea, todo es uno. Pero hay una jerarquía de ideas. Y en esa jerarquía de ideas, cuando uno habla o quiere representar la idea más elevada de todas, es la idea de la eternidad, donde no hay periodicidad. Pero hay periodicidad porque no puede haber eternidad sin que sea periódico. Pero necesitamos una palabra diferente. Entonces, ¿cómo llamar al espacio eterno? No tenemos una palabra. ¿Cómo llamar a la materia eterna que ocupa ese espacio eterno? No tenemos una palabra. Hay palabras sánscritas, una prakritis, foavat, etcétera, ¿verdad? Lo mismo hay palabras sánscritas, akasha, etcétera. Inclusive es el aspecto espiritual, como para Brahman o Purusha, etcétera. Entonces, fíjate bien, lo que te quiero decir es que todas esas palabras son iguales mientras estén escritas
en singular y dan una idea unitaria. Pero hay una jerarquía y la jerarquía es eterna y periódica. Cuando hablas de espacio, si te refieres al espacio que ocupa nuestro planeta Tierra, es periódico. Si te refieres al espacio del universo, es eterno y periódico. Y esa es la idea del punto en un círculo. Y ella va a hablar un poco más en la siguiente. ¿Qué es ese plano? ¿Qué es lo que es el círculo? Y hay que estudiar también la simbología. Y lo vamos a hacer en la próxima sesión de lo que es un círculo, un disco que tiene una circunferencia, que tiene el plano y todo se describe como un círculo. Hay 3 elementos ahí y tiene un diámetro y tiene el punto central y cada uno de esos representa simbólicamente un aspecto del universo. ¿Lo ves? Entonces, sí, es la misma palabra, pero cuidado cómo la usas, con el sentido que la usas. Y tener en cuenta que hay una jerarquía. Y siempre el aspecto eterno es superior al aspecto periódico, pero son al mismo tiempo. No puede haber uno sin el otro. Más o menos, Daniel. Pero Sí. voy a tener en cuenta lo que estás diciendo para mantener esa idea en las siguientes sesiones. Sí, gracias Martín. Claro, que era lo que estábamos hablando, que a falta de palabras adecuadas, pues tenemos que trabajarlo con el símbolo. Exactamente. Y penetrar ese símbolo a nuestra idea de cómo se va formando ese universo, cómo se va manifestando, cómo emana, para, como digo, a falta de palabras, generar una idea que sea real, que sea concreta. Claro. Gracias, Martín, gracias. Gracias a ti. Carolina. Aquí está hablando siempre de emanación, pero ¿dónde integro yo entonces irradiación si yo tengo entendido que primero irradia y después emana desde el tercer logos? Entonces, ¿cuándo sucede? Esa irradiación no es primero, eso es lo que sucede al momento de brotar el punto, no es una radiación y luego después del tercer logo es que viene emanación. ¿Cómo lo integro ahí? Porque acá no lo está diciendo. Entonces, en la doctrina secreta, Blavatsky está un poco deficiente en la explicación de la radiación, porque el interés principal de cosmogénesis es la estructura del universo, donde o en el cual vamos a evolucionar espiritualmente. Y eso es manifestación, formación, emerge. Esas palabras denotan la idea de el esqueleto del universo, el aspecto físico del universo. ¿Lo ves? O sea, ese es el interés de la doctrina secreta. En los comentarios en la logia Blavatsky sobre la doctrina secreta, las preguntas le llevaron a explicar mucho mejor lo que es la radiación. Entonces, fíjate que en la doctrina secreta vamos a ver que el uno es 2, el punto, el germen, la raíz de todo, el primer logos, es dual. Y detrás de todo ello está esa dualidad que en sánscrito es para Brahman Mula Prakriti, que se le podría decir espíritu materia, aunque eso viene mucho después, relacionado con fojas. Pero hay una dualidad, ¿verdad? El eterno pariente envuelto en sus vestiduras, para Brahma Mula Prakriti. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? De ese segundo momento del universo, del primer momento y del segundo momento. Entonces, en el primer momento y en el segundo momento vamos a tener 2 procesos. Recuerda, palabras y procesos y sus relaciones. El proceso relacionado con la radiación lo podrías ver como espiritual, si lo quieres ver de esta manera. Y el proceso de la emanación, manifestación, formación, emerge de su estado de la absorción. Esos son procesos físicos, pero físico no significa solamente materia física, es septenario. Aunque la radiación no se puede hablar de septenaria, se conoce a través de su envoltura. Es una envoltura manásica, o sea, estamos hablando de los arquetipos, ¿verdad? Es una envoltura astral,
el modelo del ser humano. Es una envoltura física, la tuya y la mía, el cuerpo físico. Entonces, fíjate tú, tu espíritu y mi espíritu irradian para que la mónada en su peregrinación tome el cuerpo de un elemental, de un mineral, de un vegetal, de un animal, de nosotros, de un Dhyani Buda, ángeles superiores, etcétera, etcétera. Ese es el proceso impulso monádico. Eso es una radiación. No se puede ver. Se puede sentir en nosotros, pero no se puede ver. La emanación, entonces, son las diferentes envolturas que depende de en qué momento de la periodicidad estamos, en qué ciclo estamos, tomamos el cuerpo de un ser humano. Radiación, imagínatelo como espiritual, pura luz, y emanación, manifestación, el esqueleto, la vestidura de ella. Y eso va evolucionando a medida. El espíritu no puede evolucionar, es eterno. Periódicamente toma envoltura, emanación. Más o menos. Sí, sí. Ok. Si quieres, Blavatsky no menciona mucho radiación, pero cuando la menciona podemos ver algunos temitas, algunas descripciones del comentario en la logia Blavatsky. ¿Está bien? Más o menos. Sí. ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿Sí? Gracias. Okay. Gracias a ustedes y con esto terminamos la sesión 2. Les recuerdo que pueden escribir en el YouTube preguntas o mandarme por correo en WhatsApp preguntas y comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión número 3.